Como les digo, apreciamos, hermanos, la presencia de ustedes aquí entre nosotros. Y qué decir, hermanos, cuánto apreciamos a aquellos que vienen desde larga distancia. ¿Verdad? Apreciamos la venida de Dani y de Patita, que vienen desde Cuernavaca, hermanos. Y no vienen desde de aquí cerquita de Cuernavaca, ellos vienen ya como quien va para Acapulco, ¿verdad? Y apreciamos mucho que desde allá, hermanos, nuestros hermanos vengan. Hay otros que vienen desde Tláhuac, ¿verdad? Y les agradecemos que puedan estar con nosotros, que ustedes hayan decidido acompañarnos. Y cualquiera que venga de lejos, hermanos, que Dios sea glorificado sobre todo, ¿verdad? Y otros, pues, como esta es una iglesia local, cuando se habla de una iglesia local, se da por entendido que es la iglesia de la localidad, ¿verdad? Y entonces hay algunos que estamos por aquí cerca y por supuesto también les agradecemos que estén con nosotros en esta mañana. Amados hermanos, vamos a continuar. Yo espero que su corazón esté siendo lleno de paciencia, porque estamos, gracias Martita, porque estamos en este estudio, en esta meditación de acerca de cómo nuestras vidas deben de ser fundamentadas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todo anhelo de un padre es ver que sus hijos sean vidas estables, firmes, que no sean vidas fluctuantes. Un padre se preocupa cuando un hijo una vez quiere una cosa, luego quiere otra, y entonces dice, pero mi hijo, ¿y hacia dónde vamos? Entonces, amados hermanos, eso también acontece con la iglesia, ¿verdad? Hay veces, hermanos, que somos movidos por situaciones circunstanciales. Hay veces que las personas pueden afectarnos, ¿verdad? Y por causa de que no son como nosotros quisiera que fueran, entonces nos mueven también y hace que tomemos decisiones equivocadas y entonces andamos, como dicen allá en mi país, de la seca a la meca. No nos mantenemos firmes emocionalmente. Nuestro Señor Jesucristo hablaba de edificar su iglesia. Usted se recordará cuando estuvimos estudiando un poquito en aquel pasaje, ¿verdad? De Mateo 18, cuando el Señor está con Pedro y entonces cualquiera diría que se está dirigiendo a Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré el, ¿qué dice? Mi iglesia. Y por ahí ha habido bastante confusión porque alguien dice, bueno, y entonces, ¿quién es la piedra de fundamento en el cual se va a edificar la iglesia? Y por ahí hay algunos grupitos, ¿verdad?, que amamos, que dicen que es sobre Pedro la piedra que se va a edificar la iglesia. Pero más adelante Pedro tiene que decir, no soy yo la piedra, es Cristo la roca de fundamento. Mis amados hermanos, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. ¿Qué tan fácil decimos nosotros? Ven a mi iglesia, vamos a mi iglesia. Yo me estoy congregando, te invito a mi iglesia. Pero esa iglesia en realidad, la iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si la iglesia habrá de ser edificada, debe de ser edificada en un fundamento que sea firme, de cimiento estable, de tal manera, hermanos, que venga lo que venga, sea la iglesia, sea la vida como creyente, sea una vida que verdaderamente esté fundamentada. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién le he creído, dando a entender de que su fe verdaderamente estaba centralizada en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué decimos esto al iniciar nuestra reunión? Porque anhelamos, deseamos que tu vida, amado hermano,
sea una vida verdaderamente fundamentada y establecida. Estuvimos viendo aquella metáfora de nuestro Señor Jesucristo, que nos habló de aquel que vino, ¿verdad?, y quiso edificar su casa, cavó, ahondó, hasta que encontró la roca. Y ya dijimos que la roca nos habla de la persona de Jesucristo. Y cuán necesario es que la iglesia conozca a Cristo, conozca sus atributos, conozca el carácter de Cristo, conozca quién es Cristo. Amados hermanos, hay veces que nos preocupa que la iglesia solo se interese en cómo tener éxito, cómo salir adelante con mi matrimonio, cómo realmente, ¿verdad?, pelear con la batalla contra el diablo. Y hermanos, nos olvidamos de lo más importante. Lo más importante es amar y conocer a Cristo. Amados hermanos, si usted estudiara la historia, sobre todo de los hermanos amados puritanos, su meta, su deseo era conocer a Cristo. Y a ellos no les importaban las enfermedades, no les importaban los fracasos de sus negocios, no les importaba nada. Lo que más les importaba a ellos era buscar y agradar y conocer al Señor. Pero hay veces, hermanos, que si no nos va bien, que si perdemos el trabajo, que si nos enfermamos, que si no me concedió lo que Dios quería darme, abandonamos al Señor, hermano. Lo dejamos y hasta nos enojamos. Y yo le digo, quiero decirle, hermanos, que hay veces nosotros los pastores pagamos los platos rotos. Se enojan con nosotros solo porque Dios no les concedió lo que querían. Y ahí los vemos resentidos, como quien dice, si no me desquito con el Señor directamente, por lo menos con su siervo. No pasó así con Moisés, hermanos, en el desierto. Pobre Moisés, a pedradas lo querían. ¿Por qué? Porque nos trajiste aquí, nos vamos a morir de hambre, de sed. Mejor era como estábamos allá en Egipto, que comíamos los puerros, la cebolla, los ajos. Wow, menos mal que no estuve en ese tiempo. Amados hermanos, deseo como pastor que tú seas una vida que conozcas a tu Señor, aquel que murió por ti. Pero luego decíamos que esa persona que encontró la roca, ¿qué hizo después que encontró la roca? Dice que puso el fundamento. El fundamento. Entonces alguien dice, ¿y el fundamento de qué se trata? También se trata de Cristo. Pero el fundamento no tiene que ver ya tanto con la persona, sino que tiene que ver con la obra que Cristo hizo. Aquí sé que hay entre nosotros gente estudiosa. Dígame si no es cierto, si en los seminarios una de las cosas que se miran es la persona de Cristo y su obra. ¿Sí o no? Entonces, hermano, pero el problema es cuando la iglesia ignora la obra de Dios, y la obra de Dios, que es Cristo, es lo que sirve de fundamento para que la vida realmente sea una vida firme y estable, que no sea fluctuante. Y de eso se trata. Así que hoy vamos a ver otro aspecto que está dentro del fundamento. Se recuerda que son 7 y no importa el orden, hermanos, así que puede ser cualquiera de los 7 que pudiéramos estudiar, pero forman parte de ese fundamento. Cuando tú lo conoces y tú te identificas, te vas a dar cuenta que pase lo que pase en tu vida va a perseverar y va a continuar. No importa las personas, no importa las circunstancias, no importa las cosas, que son estas 3 cosas es la que mueve a un cristiano. Te puede mover una persona. Imagínate, se divorcia, pues ya no sigo, el Señor me ha abandonado. O mire lo que me dijo el hermano, no me saludó en la iglesia el hermano. No, en esta iglesia no hay amor, nos vamos.
Y así, hermano, las personas pueden afectar nuestra vida. Otra cosa que nos puede afectar son las cosas. Que tú no tienes lo que querías. El carro que querías, la casa que querías, el trabajo que querías, el dinero que querías. Y como Dios no te lo concedió, ¿qué haces? Nos vemos. O el pecado, sobre todo el pecado. Y lo otro, hermanos, son las circunstancias de la vida. Que eso nos acontece a todos. Pero ni las personas, ni las cosas, ni las circunstancias habrán de mover a un cristiano que está fundamentado, que sabe en quién ha creído. Es un creyente que va a perseverar. ¿Por qué? Porque ha conocido aquel que es su roca y aquel que es su fundamento. El tema de hoy, hermanos, tiene que ver con la justificación. Ese es el tema de hoy. La obra de justificación de Cristo. Yo quisiera que me acompañaran, que va a servir de texto, el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 26. El apóstol Pablo viene hablando acerca de la justicia y cómo es que el hombre ha quebrantado, ¿verdad?, las leyes que están registradas dentro de la justicia de Dios y ha sido merecedor de la ira de Dios, del enojo de Dios, del castigo de Dios. Pero cuando llega al capítulo 3, comienza él a hablar de cómo Dios ha salido al rescate, a pesar de que el hombre le ha sido infiel. En el versículo 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, observe, el tema de hoy se llama la obra de justificación de Cristo como fundamento. Dice el versículo 24, siendo justificados, ¿de qué manera, hermanos? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero enfatizar el versículo 26. Con la mira de manifestar, ¿cuándo? En este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que es de qué, hermanos, al que es de la fe de Jesús. Yo le invito, si pedimos la bendición del Señor en esta mañana. Mi Dios amado, cuánto te apreciamos que tú nos hayas abierto las puertas de los cielos para alabarte y adorarte como lo hemos hecho en esta mañana. Hemos dicho que tú eres grande, Señor. Hemos dicho, Señor, de que la gloria y la honra es solamente para ti. Y, Señor, te reconocemos como que aquel que es merecedor y de mucho más de lo que hemos hecho en esta mañana. Pero también en esta mañana queremos pedirte de favor que tú nos ayudes, que nos des claridad de mente, de corazón, para ser bendecidos por tu palabra. Gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos que tienen hambre de ti, Señor, y de tu palabra. Suple tú esa necesidad. Señor, en esta hora te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a hablar de un tema que a mí me resulta un poco difícil, hermanos,
como alguien dijo, yo lo entiendo mentalmente lo comprendo. Pero hay veces me es difícil de decir, Señor, cuán grande ha sido tu amor, que tú has hecho más allá de lo que nosotros podríamos hacer humanamente posible. ¿Qué le parece a usted, hermanos, si el día de mañana nuestro querido presidente López Obrador dijera, quiero manifestar mi gran amor a todos? Porque él dice que quiere, ¿cómo dice? Abrazos y no disparos, sino balazos. Y voy a dejar libres a todos los presos que tenemos en este momento en la cárcel. Queremos dejarlos libres, queremos decirles que los amamos y que todos los narcotraficantes, todos los secuestradores, todos ellos van a quedar justificados. ¿Qué haría? ¿Cómo sentiría usted? Si yo me bajara y le preguntara ahorita, usted dígame, ¿qué opina? ¿Qué cree usted? Usted dice, no, eso es una gran barbaridad. No, yo me voy de este país. ¿No es cierto? Por eso es que le digo que voy a tocar un tema que uno dice, Dios mío, ¿y qué estás haciendo? Y es, hermanos, que Él quiere hablarnos de justificar a los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí entre nosotros? La noticia es que desde los cielos Dios hace una declaración a todos los culpables del mundo. A todos ellos yo quiero justificarlos. Quiero perdonarlos. Y uno dice, ¿de veras, Señor? Pero es que yo he sido un gran malvado. Uno de estos días no sé con quién estaba hablando y le decía que yo he sido malo desde niño. ¿Hay alguien que ha sido malo desde niño, hermano? ¿Se acuerda alguna maldad en su niñez? Yo ni me quisiera ni acordar. Quisiera que no hubiese existido mis errores que cometí desde niño. Entonces, en muchos de nosotros habita la culpabilidad. Nos sentimos culpables. Y hay veces que la culpa no permite que nosotros avancemos. Y yo le tengo una noticia, hermano. Ojalá que usted no me vaya a echar del púlpito hoy. Hermanos, el asunto está que nosotros hemos oído que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Y muchas veces no vivimos como que si estuviéramos libres. Y hasta cantamos, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Pero vivimos como que si todavía no estuviéramos libres. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa, hermano? ¿Somos libres o no somos libres? Entonces hay veces que, o dos cosas, o ignoramos el grado de libertad que Cristo ganó por nosotros, lo ignoramos, o si lo sabemos, de repente se nos olvida que Cristo murió para hacernos libres. Y el problema es que seguimos como que si todavía estuviéramos esclavos. Como aquel elefante que, verdad, que al principio lo amarraron con una gran cadena y después dejaron de amarrarlo con una gran cadena y lo amarraban con un hilito. Pero como él sabía que todavía estaba esclavo, ni siquiera hacía el intento de irse. Y así nos pasa a nosotros. Yo le pido que me dé gracia al compartir esta palabra. Hermanos, estamos hablando acerca de aquel que construye, que edifica, y el fundamento que es parte de la edificación. Esta mañana queremos hablar como un elemento de esos para edificar acerca de la justificación. Y yo me estoy acordando de un matrimonio de José Alfredo y de María Teresa. Este era un matrimonio recién casado
que ellos tenían un terreno y entonces había, José Alfredo le había dicho a su esposa, bueno, que cuando se casaran iban a pedir un préstamo hipotecario en el terreno para comenzar a construir. Pero entonces, hermanos, no les prestaron el dinero que ellos pensaban que les iban a prestar para construir todo. Pero el préstamo que les dieron era suficiente como para empezar la construcción y ellos le dijeron, pues tenemos que comenzar en algo. Compraron el terreno ya lo tenían y ahora el préstamo era para construir y entonces era un préstamo hipotecario, o sea, el terreno respondía. Construyeron, hermanos, construyeron la primera habitación, construyeron la sala, pero todo lo demás quedó, dijo, en un proyecto. Y todo iba bien. Iban edificando, iban construyendo y todo era alegría. Y de repente, hermanos, José Alfredo perdió el trabajo y comenzó a atrasarse en los pagos. Su esposa, hermanos, para colmo de cosas, comenzó a enfermarse. Y entonces las cosas, en lugar de mejorar, comenzaron a empeorar. De repente los del banco comenzaron a visitarlo y dijeron, tiene tanto tiempo para que usted se ponga al día. Y él no hallaba cómo pagar. Él tenía temor, hermanos, que iba a perder el terreno y también la poca casa que habían levantado. Y comenzó el acoso del banco a decirle, si usted no le damos tanto tiempo. Y entonces, hermanos, lo que hizo José Alfredo le dijo si pudieran haber un refinanciamiento, o sea que le dieran más lugar. Pero con todo y eso, él se atrasó y entonces amenazaron con que le iban a quitar la poca construcción y también el terreno. Entonces no podía edificar, hermanos. ¿Sabe por qué no podía seguir edificando? Porque estaba en deuda. Y así muchas veces nosotros no podemos edificar nuestras vidas porque nos sentimos que tenemos deudas. Ahora, ¿de qué manera él podía seguir si lo que debía podía ser pagado? Y así se encuentra muchas veces el creyente. Sabe que está en deuda y la única manera de salir adelante es si la deuda se logra pagar. El tema, la justificación. ¿Qué significa la justificación? Le voy a dar dos conceptos, el bíblico y el concepto que tiene la humanidad, quienes no conocen a Dios. La justificación, hablando teológicamente, bíblicamente, es el acto por el cual Dios, que es sumamente santo y justo, declara que el pecador que cree y que tiene fe viene a ser justo y es aceptable ante Él. ¿Comprenden, hermanos, lo que acabamos de leer? Es el acto por el cual Dios, que es sumamente santo y justo, Él declara que el pecador, es decir, el deudor, pero ese deudor que cree, ese deudor que tiene fe, entonces Dios declara que viene a ser justo y aceptable delante de Él. En otras palabras, hermanos, no piense que es una amnistía. ¿Sabe usted qué es una amnistía? Una amnistía es aquel que dice, te perdono, pero sigue siendo culpable. No sé si me entiende eso, ¿verdad? No, yo te perdono, pero de que eres culpable, eres culpable. No, aquí no. El Señor dice, a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene fe, que es culpable, yo lo acepto como que si no fuera culpable. ¡Aleluya! Como que si no la debieras, pues. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahí dice, parece que Dios es injusto, pero esa justicia el Señor te la imparte a ti, a pesar de que has
fallado, te has equivocado, el Señor decide darte de su justicia. Ahora, ¿cuál es el concepto humano de lo que es la justificación o la justicia? La Real Academia Española dice que esto significa la justicia. Justificación es la prueba o la acción que se hace al demostrar que aquel que ha sido acusado es inocente. Para eso esa es la justificación. Es decir, vamos a defender al que es inocente. Entonces, es el acto, dice, es la prueba o la acción que se hace al demostrar la inocencia, su inculpabilidad y su bondad a una persona que ha sido acusada. Es inocente, es justo. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada malo. Entonces, hermanos, eso es lo que la gente nos habla. Sin embargo, lo que Dios desea es, hermanos, que aquellos que hemos fracasado ante los ojos de Dios, que hemos cometido faltas y errores, conozcamos a un Dios que está decidido a justificarnos, a pesar de que, como dice la Escritura, no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿qué significado tiene la justicia? Yo quiero ilustrarlo para que me comprenda. Y si esto me va a llevar en dos partes, bueno, a mí nadie me lleva corriendo, hermanos. Lucas capítulo 18. Yo quiero ver con usted algo que le ilustre y a ver con quién se identifica usted. Nuestro Señor nos va a hablar a través de una parábola. Dice aquí, por favor, en el versículo 9, parábola del fariseo y del publicano. A unos, fíjese lo que dice. Entonces, vamos a ver qué significado tiene la justificación. A unos que confiaban, ¿cómo dice? En sí mismo. Que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, mire qué bonito oraba, hermanos, para que aprendamos alguna oracioncita esta mañana. Mire cómo oraba el fariseo. Él oraba consigo mismo de esta manera: Dios, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí cerquita de mí. Porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y por poco Dios le dice, ¿cómo la ves? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Estamos hablando de la justicia, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Vaya, es que a mí se me olvida, fíjese. Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿cómo dice? Enaltecido. Hermanos, aquí hay un contraste de dos personas. La persona que prácticamente, hermanos,
tiene confianza en lo que ha hecho, en lo que ha estudiado, tiene confianza en que no es mala persona, que es una persona muy buena, y tiene mucha confianza en sus buenas obras, en sus buenas acciones, y en eso descansa, como para que decir: Señor, merezco que tú me des tu aprobación, merezco que tú me digas: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo me lo merezco, Señor. A ver, quiero oírlo. Y el otro que no quería ni entrar, decía: Señor, ten misericordia de mí. No tengo nada en mí, no poseo nada con lo que yo pudiera agradarte, Señor. Soy un publicano. Pudiera ser considerado como un traidor, porque siendo judío me he puesto al servicio de los romanos. Señor, yo reconozco que no puedo ni tengo nada con qué alcanzar tu gracia. Solamente me queda una sola salida. Sé propicio de mí, Señor. Sé propicio. ¿Sabe qué es el propicio? ¿Cuántos se acuerdan del propiciatorio? El propiciatorio era un lugar donde el sumo sacerdote ponía la sangre del macho cabrío o de los corderos. Y los ángeles, en lugar de ver la culpa del hombre, lo que lograban ver era la sangre que estaba en el propiciatorio. Y de esa manera, hermanos, el pueblo alcanzaba la gracia de Dios. A pesar de que había fallado, a pesar de que habían cometido pecados, que se habían rebelado contra Dios, el pueblo, al ver, hermanos, los ángeles, Dios, al ver la sangre del cordero, entonces Dios quitaba su ira y ponía entonces su gracia y su misericordia. ¿Qué decía el publicano? Señor, se golpeaba el pecho y decía: no merezco, sé que tu ira está encima de mí porque yo te he fallado. ¿Habrá alguien que le ha fallado a Dios, hermano? Le fallamos a nuestro Padre a pesar de que lo amamos. Solo me queda una cosa, decía el publicano: sé propicio de mí porque yo no tengo nada que dar. Te estoy recordando la sangre del cordero, esa sangre que fue derramada en el propiciatorio. Sé propicio para mí. ¿Sabe qué dijo nuestro amado Señor Jesucristo? Dijo: os digo una cosa, que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado, porque no puso su confianza en lo que él era o en lo que él hacía supuestamente para agradar a Dios. Sin embargo, el otro puso su confianza en lo que Dios mismo había hecho en el propiciatorio, la sangre del cordero. Entonces, hermanos, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene la justificación? Hermanos, que siendo yo merecedor del juicio de Dios, Cristo se hizo culpable por mis pecados, y ahora aquellos que hemos creído en Él nos declara inocentes y nos declara justificados. En el libro de Romanos capítulo 5, Pablo hablando sobre este tema. Amados hermanos, hay dos palabritas que yo quisiera, con la ayuda de Dios, que usted conserve en esta mañana. Le van a ser de mucha utilidad. Observe, dos palabritas: fe. Fe. Y la otra es sinónimo: creer. El que tiene fe y el que cree. El que cree y tiene fe. El que tiene fe y el que cree. De eso se trata lo que vamos a ver en esta hora. ¿Usted ha visto a Jesús, hermano? Pero lo cree.
¿Usted ha visto la sangre de Cristo? No, pero lo cree. ¿Le es útil a pesar de que no ve, pero lo cree? La sangre de Cristo, ¿le es útil a pesar de que no la ve, pero la cree? ¿Sí o no? Sí. ¿Le es útil? ¿Cuánto me es útil la sangre de Cristo para mí, hermano? Nunca he visto la sangre de Cristo, pero por la fe la veo y por la fe la aplico a mi corazón cuando yo le he fallado al Señor. Le digo, Señor, que tu sangre me sea aplicada porque te he fallado. Y entonces, hermano, por la fe sé que mis pecados son perdonados. Esta mañana, la fe y el creer en la obra de la justificación de Cristo te va a ser de gran provecho. Pablo dijo, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, justificados ¿cómo? Por la fe. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, la fe trae a mí justificación. Me recuerda lo que mi amado Señor hizo por mí. Justificados pues por la fe. Tenemos el ¿qué? ¿Por qué? Porque la ira de Dios está encima del pecado y del pecador. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa o qué significado tiene la justicia, la obra de justificación? Decimos que siendo yo merecedor de la ira, del juicio de Dios, ahora Cristo, hermanos, ha hecho mérito para que su justicia nos sea imputada. Y entonces nuestro pecado también, porque hay una doble imputación allí. Por un lado, hermanos, nosotros hemos transferido nuestro pecado a nuestro Señor Jesucristo, que no había cometido ningún pecado. Y Cristo nos transfiere a nosotros su justicia. ¿Me comprende, hermanos? Cuánto anhelo que usted me comprenda. ¿Cuál es el regalo que usted le dio a Jesús? ¿Qué regalo le trajo usted al Señor? ¿Qué le transfirió? Su pecado. ¿Y qué le transfirió Cristo a usted? Su justicia. Versículo 8 de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya, ¿cómo, hermanos? Justificados. A ver, ¿estando cómo? Más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué significa ser justificado? Significa, hermanos, que no solamente Dios nos declara justificados, sino que por lo que Cristo ha hecho, también llegamos a ser justos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente el Señor te dice, ¿sabes qué? Ya te perdoné todos mis pecados, ya estás justificado. Ya con eso deberíamos de estar conformes, ¿sí o no? Pero ahora le tengo algo más. No solamente nos ha justificado los que hemos creído en Él, sino que nos declara justos. ¿Logra ver la diferencia? Una cosa es que usted dice, no, tú no has cometido ningún pecado. Es más, si tú eres justo. Señor, me da pena que me digas eso. Pero es que, hermanos, es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Vuelvo y repito para que usted me comprenda. Lo que logró hacer Dios es que usted pudiera transferirle sus pecados a Jesucristo. Y Cristo los agarró. Pero no solamente se quedó con eso. Ahora nuestro amado Señor le transfiere a usted la justicia de Cristo.
Por eso es que usted es declarado no solamente justificado, es declarado justo. Porque si hay algún justo, ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él. Así que Cristo vino, hermanos, para terminar con todos los pecados, no con medio pecado. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, lo hizo como pecado, para que nosotros fuésemos hechos como. Ay, eso está terrible. ¿Cómo? Nosotros somos justicia delante de Dios. Pero si yo he sido un gran sinvergüenza, yo he sido pecador. Y algunos de nosotros decimos: Señor, todavía peco. ¿Habrá alguien que peca después de que recibió a Cristo, hermano? Y agárrese, porque esta es la noticia. Entonces, hermano, Dios me hizo libre. Pero ¿hasta dónde llega esa libertad? ¿Hasta el día que recibí a Cristo? ¿O sigo siendo libre? Yo sé que algunos estarán todavía en la cocina pensando que van a cocinar hoy a mediodía. Pero yo quiero robarle, aunque sea unos minutitos, de su atención. Por favor, hermanos, en el nombre del Señor. Puede que esta palabra le sea de ayuda, como lo fue para mí. Nuestros amados de la Iglesia Católica, ellos hablan de la justificación, porque ellos hablan de la justificación también. No piense usted de que ellos hablan solo de las obras. No. Si somos honestos, ellos hablan de la justificación y también las obras. Es decir, ellos hablan de la fe y de las obras. Si usted pensaba de que la Iglesia Católica solamente se apoya en buenas obras, se equivoca. Su teología es que también la fe debe de ser acompañada con las buenas obras. Ese es el problema. Lo que sucedió con Martín Lutero es que Martín Lutero dijo que la salvación, en cuanto a la salvación, no tiene que ver con las obras de los hombres, sino que lo que tiene que ver es la justicia. El justo, ¿cómo? Por la fe vivirá. Esa fue la postura de Martín Lutero. Otro día hablamos de eso. Pero la Iglesia Católica piensa que usted ha sido justificado, ¿verdad? Porque usted cometió pecado desde que era niño, joven, adolescente, adulto. ¡Pum! Recibió a Cristo. Y entonces te declara justo. Hasta allí. De ahí en adelante, ve cómo te las arreglas. ¿Me están comprendiendo? O sea, de aquí en adelante, tus buenas obras. De aquí para atrás, ya fuiste justificado. Pero de aquí para allá, ahora éntrale. Pórtate bien. Gánate el cielo. Como decía una vez un niño, le dijo: mami, ¿y qué tengo que hacer para ir al cielo? Pórtate bien, le dijo. No es así que nos decían, hermano, pórtate bien. Eso quiere decir, gánatelo. ¿Quién pudiera comprender? Escuchen, hermano, yo les pedí que me dieran su atención. Yo quizás no voy a terminar. Yo les pedí su atención porque les voy a decir algo. ¿Qué tal si le digo a usted que Cristo ya lo justificó? Ah, sí, hermano, desde el momento en que yo recibí a Jesucristo hacia atrás. ¿Qué tal si le digo yo que ya lo justificó para siempre? ¡Y qué barbaridad lo que está diciendo el hermano! Quiere decir que el Señor ya me perdonó los pecados de mañana, de pasado y los que voy a cometer en el futuro. Ya me los perdonó. Y yo lo estoy viendo ahorita con sus ojos. Porque algunos dicen: ¿y eso? No, el Señor ya me perdonó hasta el día en que yo recibí a Cristo. De aquí en adelante tengo que portarme bien. Así es la teología católica.
Hermanos, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Escucha bien eso. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Y a los que verdaderamente han creído en Cristo, ese beneficio también sigue siendo perfecto. Porque Cristo pagó por el pecado de ayer, de hoy y de mañana. Me alegro que lo haya entendido, hermano, aunque todavía hay algunos que están, entonces vamos a seguir pecando. De ninguna manera, decía Pablo, porque lo que estamos en Cristo y hemos muerto en Cristo, ¿cómo vamos a seguir viviendo para el pecado? Ahora que somos libres, debemos de vivir para la justicia, dice el apóstol Pablo. Y por si no me quiere creer, porque yo veo a algunos incrédulos, yo sabía que iba a decir algo que me va a decir, váyase a Colosenses conmigo, por favor. Al hermano Miguel Núñez le hicieron esta pregunta: hermano, ¿y si ya todos nuestros pecados han sido perdonados, entonces ¿para qué nos vamos a confesar? Véalo usted, búsquelo. Y el hermano Miguel dice: bueno, nuestros pecados han sido perdonados, pero nosotros debemos de seguir pidiendo perdón por causa que el pecado nos debilita y el pecado endurece nuestros corazones y el pecado nos aleja de Dios. Por lo tanto, debemos de estarlo confesando continuamente todos los días. Pero de que el Señor ha muerto por todos nuestros pecados, su sacrificio, como dice el libro de Hebreos, fue perfecto una vez y para siempre. Bueno, mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿cómo dice? Resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, se está refiriendo a la iglesia, y a vosotros estando, es decir, tiempo pasado, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué dice allí? Perdonando los pecados que cometiste antes de Cristo para abajo, porque los de aquí para allá tú tienes que entrarle. No, allí dice perdonándoos todos nuestros pecados. Ahora entiendo por qué es que somos libres. Porque Cristo pagó por todos nuestros pecados. ¿Cómo es posible que se nos diga que somos libres y todavía vivimos como atados? Entonces no hemos comprendido la magnitud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el sacrificio de Cristo, hermanos, fue completo. Y entonces aquellos que son de Cristo y se sienten libres, no son libres para seguir pecando. No son libres para tirarse como que es a la piscina de pecado y decir, bueno, ya Cristo me salvó y ahora voy a seguir pecando. Si alguien piensa de esa manera, lo más probable es que no ha nacido de nuevo todavía. Porque aquellos que han nacido de nuevo, hermano, empiezan a aborrecer el pecado. Y si cometen algún pecado, hermanos, inmediatamente corren al Señor para decirle: Señor, perdóname por haberte fallado. Lávame con tu sangre. Hermanos, nunca vamos a dejar de pecar, ¿sabía usted? Pero se nos ha declarado libres. Entonces, a ver, una ecuación aquí.
Número uno, nos ha hecho libres ¿de qué? De la condenación y del pecado. Pero ¿y si yo sigo pecando? Entonces no sigo siendo libre. No, es que Él ya te liberó. Dice Primera de Juan, capítulo 1, 7, 8 y 9. Dice que si alguno ha pecado, tenemos, dice, a Jesucristo fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Si alguno dice que no ha pecado, hacia Dios, ¿cómo dice? Entonces se da cuenta que aún Juan reconoce que seguimos pecando y con todo y eso se nos declara que somos libres del pecado. Libres de la condenación del pecado, hermanos. Y también libre de la influencia del pecado cuando tú eres una vida de comunión y de oración con el Señor. El pecado no se enseñoreará sobre tu vida. Por supuesto que esto aplica al que ha creído en Cristo, al que tiene fe en el Señor. Es para ellos. Entonces, ¿qué significa que hemos sido justificados? Hermanos, el apóstol Pablo nos habla que Jesucristo es el justo. ¿Justificados por qué medio? Pablo dice por la fe. Por la fe, no por las obras de la ley. En el capítulo 10 de Romanos dice, porque yo les doy testimonio, hablando de los que aman la ley o de los que quieren cumplir conforme a la ley. Recuérdese que Israel, hermano, siempre buscó ser justificado al tratar de cumplir la ley. Yo le pregunto a usted, ¿y usted cumple la ley, hermano? La quebrantamos todos los días, la quebrantamos. Entonces, pero Israel, el pueblo de Israel, quiso justificarse diciendo, yo doy mis diezmos, yo voy a la iglesia, yo sirvo, así que merezco ser tomado como dentro de los justos. Y Pablo dijo lo siguiente, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero su celo no es conforme a ciencia, porque ignorando el qué, dice Pablo, la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la verdadera justicia de Dios, porque el fin de la ley, ¿para qué, hermanos? Para justicia, ¿a quiénes? A todos los que logran creer, los que tienen fe, ellos son declarados justos y justificados. Bendito sea el Señor. Así que el creyente es justificado, no por lo que él hace o puede hacer, sino por lo que Cristo hizo. Así que, hermanos, no dice que, fíjese que no dice que va a ser justificado. Mira, como has creído en Cristo, vas a ser justificado. No, por cuanto que has creído en Cristo, ya has sido justificado. ¿Comprende eso, hermanos? O sea que esa justicia es aplicada en el momento en que verdaderamente tú has nacido de nuevo y has creído en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, lo que ha sucedido es que tú has transferido tu deuda de pecado a Cristo y Dios ha transferido, Dios ha transferido la justicia de Cristo, te la ha puesto. ¿Qué es lo que mira Dios? ¿A doña Marta? No, es lo que mira es la justicia de Cristo. Por eso es que no solamente la mira justificada, la mira justa. Porque Cristo es justo. Captamos, ¿verdad, hermanos? Mire qué poderosa es la fe. Que al que tiene fe y cree en lo que Dios ha hecho, Dios te dice, por cuanto que has creído, te declaro justo. ¿Y qué, Señor? ¿Solo porque creí? Así es. ¿Solo porque tuve fe? Así es. ¿A ti te ha pasado lo que le pasó a Abraham? ¿Le creíste a Dios y te es contado por justicia?
¿Se acuerdan, hermanos, que yo les dije que habían dos palabritas que les iba a ser de mucha utilidad? Fe y creer. Por favor, acompáñenme a Romanos. Pablo lo dice bien claro, mucho más que yo. Capítulo 4, versículo 3. Disculpen, hermanos, ya estamos declinando. No lo voy a lograr terminar. Lo importante es que aprendamos. Capítulo 4, versículo 3 en adelante. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Y por haberle creído Dios a Abraham, le fue contado por justicia. Porque al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que lo único que hace es, ¿qué, hermano? Creer. Sino que cree en aquel que justifica al impío, entonces su fe le es contada por justicia. Así que los que han creído en Cristo han sido justificados por la fe. Por lo tanto, tenéis paz en vuestros corazones, porque habéis sido justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿No dice así Romanos 5.1, hermano? ¿Qué dice Romanos 5.1? A ver, alguien que sepa qué dice. Fíjese lo que dice. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Pero por qué medio? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por eso es que Pablo decía, ahora pues, hermanos, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme a la vida del Espíritu de Cristo. Ninguna condenación hay. Rápidamente, ¿me aguantan 3 minutos, hermanos? 3 minutitos, porque ya se terminó. ¿Cuáles son los beneficios de que mi vida sea justificada? Mucho tiene que ver con liberación, hermanos. Porque hay veces cuando nos estamos viendo a nosotros mismos, no sirvo, no soy lo que yo quiero ser. Y toda tu mirada está en ti. No puedes edificar tu casa. Esa casa no tiene fundamento porque la estás poniendo en ti y no en la persona de Cristo nuestro Señor. Esa casa no va a aguantar. Pero cuando tu fe está en Él, en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, en el fundamento eterno, entonces tu casa va a aguantar. Dice Romanos, hermanos, ¿cuáles son los beneficios de la justicia que es en Cristo? Número 1, tienes paz para con Dios. Ya no te sientes culpable, no te sientes acusado ni acusada, porque tú sabes quién pagó por todas tus culpas, quién pagó por todos tus pecados. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos el ¿qué dice? Paz. Hermano, hay gente que quiere pagar una gran cantidad de dinero por tener minutos de paz. Y esa paz es alcanzable en la persona de Cristo. Número 2, ¿para qué me beneficia la justificación? Hermanos, para que te veas libre de toda condenación. La culpa, sentirse que uno metió la pata, se equivocó y luego viene el espíritu de culpabilidad. Sí, lo hice mal, no soy lo que debiera de ser. Pero cuando tú conoces a aquel que te ha justificado, eres libre de toda condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú no puedes ser juzgado 2 veces. Ya Cristo ya pagó todo. ¿Y dónde lo hizo? En la cruz del Calvario.
La cuenta, dijo Jesús, nuestro Señor dijo, tetelestai. ¿Qué significa tetelestai? Significa la cuenta ya se pagó. Cancelado. No debes nada. ¿Cómo te sientes cuando te dice, tu casa es tuya, ya se pagó? ¡Aleluya! La refri ya se pagó, es toda tuya. Aquí dice, mira, cancelado, pagado. Y Jesucristo en su sangre, en la cruz del Calvario, dijo, tetelestai, consumado es. La obra está hecha. Eres libre. No solamente fuiste justificado, eres justo. No por ti. Si por ti fuera, tú estás condenado al infierno. Tú eres salvo. Tú tienes la gracia de Dios por causa de que Cristo es tu justicia. Y esa justicia está en tu vida. Amados hermanos, yo les invito, porque no me alcanza el tiempo, léase todo el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 31 al 39. Del 31 al 35 nos muestra el apóstol Pablo de que Dios está por nosotros. Versículo 33 nos dice que no hay quien nos acuse, no hay quien se levante y nos señale. Versículo 34 nos dice que no hay quien nos condene. Versículo 35 nos dice que no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Versículo del 37 al 39 nos dice que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo y que en Cristo somos más que victoriosos. Porque Él ha sido nuestra justicia. José Alfredo y su esposa María estaban recibiendo los ataques del banco y le estaban diciendo, vamos a ir sobre el terreno y sobre todo lo que está construido si usted no paga. Entonces, hermanos, José Alfredo se fue donde su papá y le dijo, papá, si tú no me ayudas, yo voy a perder no solamente lo que construí, sino el terreno que ha sido nuestro. Y el papá le dijo, mira hijo, yo te iba a dejar esto de herencia, pero cuando yo muriera, pero en vista que tú necesitas el dinero, yo voy a pedir un préstamo para que tú pagues y quedes libre. Y efectivamente, el papá fue al banco también. Y entonces, hermanos, pidió dinero prestado. Y con ese dinero, José Alfredo se liberó y pudo pagarle al banco. Y le quedó su terreno y su casita. ¿Sabe qué hizo Dios? Él lo que hizo fue entregar a su Hijo Jesucristo para que tú y yo fuéramos libres de nuestra deuda, de lo que debes, de lo que debemos. Dios lo que dijo es, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. A Él le alcanza para pagar tu deuda y que tú seas visto, justificado, y no solamente justificado, sino que también justo delante de mis ojos. Pongámonos de pie, hermanos. Así que, amado hermano, si usted viviera bajo condenación, ¿cree usted que puede, con la culpa y con la condenación, cree usted que puede edificar su vida cristiana? No se puede. No sé cuántos han visto la película del Peregrino, así se llama, el progreso del peregrino,
le invito a que la vea. Hoy en la tarde, tómense un tiempo familiar y vean esa película, El progreso del peregrino. Verá usted cómo el cristiano iba con la gran culpa sobre sus hombros y no podía. Aparecían cosas hasta que llegó a la cruz del Calvario y escuchó una voz que le dijo: tus pecados te han sido perdonados. Y esa carga cayó. Usted no puede correr, hermanos, con una carga de culpa. Usted no corre lo mismo teniendo una mochila atrás que estando libre. ¿O sí puede? No puede. Para eso viene Cristo, para decirle: hijo, deja de estar llevando esa carga. Yo ya pagué por ella. Yo ya pagué por ella. ¿De veras? ¿A dónde? En la cruz. Así que, hermanos, te tengo una noticia. Escucha la noticia. Tú eres libre. No lo crees todavía. ¿Sabes por qué no lo crees? Porque dice: ¿y qué tal si peco mañana? ¿Y qué tal si peco pasado mañana? ¿Tú crees que Cristo no pagó por esos pecados también, hermano? Él ya los pagó. Ahora lo que debes de hacer es vivir para Cristo, vivir para el Señor, sabiendo de que Cristo ya pagó todo por ti en la cruz del Calvario, para que tú puedas decir: verdaderamente soy libre. Jesús para eso dijo: conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué dijo? Os hará libres. Y si todavía no te sientes libre, te invito a que conozcas más a Jesús. Te invito a que conozcas su obra. Todo lo que hemos estado hablando estos días tiene que ver con eso, hermanos. Que Dios nos ayude. Oro por ti para que Dios alumbre tu entendimiento. Padre, yo te alabo en esta tarde y te doy gracias. Te doy gracias, Señor amado, porque tú has cumplido lo que prometiste, que enviarías a tu Hijo para liberar a tu pueblo, y que aquellos que te conocieran, que conocieran a tu Hijo, ya no serían condenados, Señor, porque tú los habrías libertado. Y como bien dice tu palabra, mi Dios, que tú nos muestras tu gran amor para con nosotros. Tu palabra dice que aunque siendo aún pecadores, Cristo ha muerto por nosotros. Y que estando ya justificados en su sangre, dice tu palabra que por Él seremos salvos de la ira venidera. Porque si antes éramos tus enemigos, ahora tú nos has reconciliado, Señor. Nos has reconciliado por la muerte de tu Hijo Jesucristo. Y si hemos sido reconciliados, entonces también seremos salvos. Salvos por la vida de Cristo.